Dios en Cristo, por medio de la ley del Espíritu de vida, está buscando gobernar, no controlar. Y aquí me meto en problemas porque hay gente que dice, Dios, toma el control. Él no está buscando el control, está buscando gobernar por medio de Cristo. Y esto lo hace por medio de esta ley. El hombre, cuando peca en el Edén, entonces se genera por el torrente sanguíneo de Adán lo que es la ley del pecado. Ustedes no tienen que entrenarlo para pecar, ¿verdad? Usted por naturaleza viene por default con una naturaleza que a usted lo enseña a pecar. Mire, no hay forma de nosotros recibir al Señor como Dios y ser parte de su pueblo si nosotros no somos gobernados por Él. Abundante paz y gracia en el Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Evangelio Podcast. Con nosotros, nuestro queridísimo hermano Misael Lorenzo. ¿Cómo tú estás, papá? Amén, amén, Esdras. Muchísimas gracias por la apertura en este espacio. Súper bien, acá en nuestra casa de Evangelio Podcast, donde nosotros edificamos nuestra vida y nuestra fe en la verdad. Amén. Yo sé que ustedes sienten lo mismo que nosotros, lo extrañamos y estamos muy contentos de estar aquí de vuelta, pero hay que aprovechar bien el tiempo. Misael, hablando de la ley del Espíritu de vida. ¿Qué tenemos con eso, mi hermano? Wow, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tú sabes que cuando hablamos de la ley del Espíritu de vida, la perspectiva de la luz en cuanto al nuevo pacto, esta nueva vida, esta nueva estación, la nueva temporada en la que fuimos introducidos, llámese después de la cruz, tenemos que entender algo que el apóstol Pablo dijo en cuanto a eso, y es que en Romanos 8, en el verso 2, la Escritura declara, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Creo que para poder empezar a poder trabajar este fragmento que está acá, tenemos que entender que la ley de vida en Cristo Jesús no es algo que ahora escribimos en nuestra mano. No es algo que ahora escribimos en un papel, sino más bien que es algo que trasciende más allá. La palabra ley del griego es nomos, Esdras. Okay. ¿Pero qué significa nomos? La palabra nomos tiene 4 definiciones. La primera es, el nomos es un principio gobernante. Okay. Dios en Cristo, por medio de la ley del Espíritu de vida, está buscando gobernar, no controlar. Y aquí me meto en problemas porque hay gente que dice, Dios, toma el control. Él no está buscando el control, está buscando gobernar por medio de Cristo. Y esto lo hace por medio de esta ley. Y otro de los significados que tiene también la palabra nomos del griego es sistema operativo espiritual. Es como el sistema de gobernanza, es como el diseño de Dios para él gobernar por medio de ti. Ahí está prescrito en una ley. Y donde quiera que hay una ley hay un diseño. Y donde hay un diseño hay parámetros a seguir. Amén. Wow. Y tú sabes que yo no hace mucho estaba leyendo algo acerca de la gobernabilidad. Porque sí hablamos mucho de gobierno, pero la gobernabilidad es nosotros poner nuestro corazón en disposición a ser gobernado. Wow. Porque ahí es que está lo bueno, ¿verdad? Pero y esta ley del Espíritu de vida nos impulsa, nos pone en una posición de dependencia total del Señor, ¿verdad? De su guianza. Y eso no siempre es fácil, porque hay que nosotros morir a nosotros mismos para absorber lo que la ley nos está diciendo. La ley del Espíritu de vida, no la mosaica. Y aquí queremos entonces... Sí, vamos a explicar lo de la ley mosaica. Explica todo eso ahí. En esencia tenemos que comprender que yo leyendo vi que tenemos 3 tipos de ley expresadas en la Biblia. Tenemos la ley de nuestros miembros, es decir, la ley del pecado, que podemos verlo en Romanos capítulo 7, 23. Aquí pueden poner el versículo. Tenemos la ley mosaica y la ley del Espíritu de vida. Y lo coloco en ese orden para nosotros poder verlo de la siguiente manera. Bueno, entonces el hombre cuando peca en el Edén, entonces se genera por el torrente sanguíneo de Adán lo que es la ley del pecado. Ustedes no tienen que entrenarlo para pecar, ¿verdad? Usted por naturaleza viene por default con una naturaleza que a usted lo enseña a pecar. Correcto, no hay un librito de que 100 pecados, que no, eso fluye. Y mira, ¿sabes qué interesante? Que los niños, a medida que van creciendo, como que abren puertas a nuevas capacidades para pecar. Cada vez más atroces por medio de la mente reprobada, ¿verdad? Pero fíjense, como si fuese que eso como si ellos maduraran en esa ley del pecado. Pero nosotros también maduramos en la ley del Espíritu de vida y nos va instruyendo cada vez más. No somos los mismos cristianos que cuando nos convertimos. Correcto. ¿Verdad? Somos instruidos y en estas cosas que digo, ¿cómo yo voy a dejar esto? ¿Cómo yo voy a hacer otro? Pero la verdad, esa ley en nosotros nos libertó de una manera que nos sorprendió a todos, porque opera en nosotros. Entonces, el primer punto, tenemos la ley del pecado que opera en el hombre por medio del torrente sanguíneo. ¿Qué pasa? Entonces había que arreglar ese asunto y luego Dios expresa la ley mosaica, que la podemos ver en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Por cuestión del tiempo no lo leímos, pero para que se vaya familiarizando. Entonces tenemos la ley mosaica que vino a expresar, atiendan,
esta no es la única ley que existe, sino hay una naturaleza divina, ¿verdad? Hay un gobierno que yo quiero ejercer en sus vidas para que ustedes operen según la ley del Espíritu de vida que está en mí. ¿Qué pasa? Pero Dios lo dio en piedra, no es en el torrente sanguíneo, ¿verdad? Por eso esta ley tenía una precisión en una área, pero una imprecisión en otra. La imprecisión era en perfeccionarnos, pero la precisión era para expresar la ley de Dios, la naturaleza del Dios mismo, ¿verdad? Expresa su naturaleza y también expresa los parámetros donde Él opera. Entonces, procede luego Dios a decir, no ya por piedra, sino que ahora le doy un torrente sanguíneo nuevamente, que porta el ADN, ¿verdad?, de Cristo. Y ahí nosotros obtenemos la ley del Espíritu de vida y ahora podemos hacer la cosa que Dios hace. Es que la ley del Espíritu de vida en Cristo, Esdras, es la autoridad que domina. Correcto. Pero domina ¿sobre qué? Sobre el pecado. Cuando entendemos la palabra pecado tiene una definición que es amartía. La palabra amartía significa errar al blanco, significa desviarse del propósito divino. Por eso el hombre cuando nace, por la naturaleza pecaminosa, porque la Escritura declara que en Adán, ¿qué pasa con ellos? Todos mueren, mas en Cristo hay otro tipo de naturaleza. Esta amartía, que es la desviación del propósito divino, lleva a la gente a ser subyugado al pecado. Donde Cristo gobierna, donde su corazón ha sido rendido. Todo aquel que tiene su corazón rendido es sinónimo de que Cristo está gobernando en esa vida. Por eso yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Si tú estás bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ahora tú tienes dominio sobre el pecado. Antes el pecado se enseñoreaba de ti, pero ahora el que está en Cristo no hay condenación. Y si no hay condenación para el que está en Cristo, significa que tú tienes dominio sobre lo que te vencía. Tremendo. Y esta es la victoria que tenemos, los que estamos en Cristo, que ahora no hay condenación. Tenemos dominio sobre el pecado. Dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8. Ahora pues no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Pero también la Escritura declara en el mismo carta a los Romanos, dijo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí hay un punto que yo quisiera explicar, y es que la ley del Espíritu de vida en Cristo no es dividida o independiente de la gracia de Dios. La gracia de Dios y la ley de vida en el Espíritu son indivisibles. Porque donde quiera que abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y estamos hablando que donde había pecado apareció una ley en Cristo para darte la fortaleza para que lo que te venciera no te venza más. Para que lo que te dominara no te domine más y ahora tú tengas un solo gobernante. La ley de gobernabilidad establece que si tu corazón se rinde, Él te gobierna. Por eso ser gobernados por Él es permanecer en su amor, permanecer en su dominio, permanecer en obediencia plena a Él y a sus estatutos, cumplir su diseño. Esto es ser gobernado por Él. Ahora bien, hay algo que tenemos que entender, y es que la ley del Espíritu tiene otro nombre, y es de vida. Okay. O sea, esta ley produce vida. Y cuando hablamos de que esta ley produce vida, ¿quién produce vida? Es el Espíritu Santo produciendo vida por medio de esta gobernanza que Él hace en nosotros. Por eso la Escritura declara en el libro de Juan, y aparecerá aquí en pantalla, dicho sea de paso, gracias a este gran equipo técnico que pone estos textos, dice la Escritura en el libro de Juan, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Así es. O sea, esta ley viene a generar provecho. Y es interesante, porque el ocuparse del Espíritu, dice la Escritura en el libro de Romanos, es vida y es paz. Así es. O sea, estamos hablando del fundamento de la ley del Espíritu de vida. Y usted va a decir, bueno, llegó Misael con todo su ametralladora de texto bíblico. El punto es que ¿de qué vamos a hablar? Claro. O sea, yo no puedo sustentar la ley de vida en mi pensamiento. Por eso la ley de vida ahora no está escrita en piedra. La ley de vida ahora no está escrita en nuestras manos. No es un tatuaje que tú te vas a hacer aquí que diga ley de vida en Cristo. Ley de vida. Y excúsenme lo que se hacen sus tatuajes y sus cosas. No consiste en eso. Ahora está escrita en tu mente y en tu corazón. Es una ley que ahora vino para generar gobernabilidad. Es una ley que ahora vino para regirte y ser un ente regulador en ámbitos espirituales. Esto es tremendo. Y quiero partir de esa última parte donde tú estabas conversando, donde dice Jeremías 31:32. Bueno, del 33 adelante, vamos a leer. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Miren, no hay forma de nosotros recibir al Señor como Dios y ser parte de su pueblo si nosotros no somos gobernados por Él. ¿Verdad? Tuvo que venir sí o sí la ley del Señor en nuestra mente y en nuestros corazones. Hay gente que, tú sabes, Misael, que le gusta que le digan qué hacer.
¿verdad? Que les gusta Hay que gente dice, que ama recibir. te dan a las 3 de la mañana llamándote, pero dime, ¿cómo que tengo que ser cristiano? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dame los parámetros. Entonces, estas personas son las que siempre están a un riesgo de ser manipulados por gente que operan en la artimaña del error, ¿verdad? Entonces, como nosotros, ¿verdad? Entendemos, no es que, o sea, buscamos la guianza de los ministros del Señor, pero hay una ley que tiene que operar en ti, ¿verdad? Una ley, como dijo nuestro hermano Misael, que tiene la capacidad de romper la cadena del pecado, porque Dios nos las dio en él, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que esto es lo que Dios quería hacer, y algo que me ayudó como a entender esto, fíjate, como si él agarrara toda la ley que estuvo en la ley mosaica, ¿verdad? La que expresó ahí, y la puso en una licuadora y después nos dio un jugo de bebé, ahora está dentro. ¿Cómo tú descompones todos los componentes que ya están en el licuado? Exacto. Y ahora, entonces la recibimos en el Espíritu. Wow, la hemos recibido dentro. Mira, por eso cuando hablamos de la ley del Espíritu de vida, ¿es una ley de quién? Del Espíritu. Tenemos que hablar del Espíritu. Sí. Cuando hablamos del Espíritu, Esdras, no podemos ignorar la guianza. Y hay textos, por lo menos yo puedo utilizar 3 textos. ¿Tú me permites usar 3 textos? Claro. Y mira, y hay el texto número 1 que yo quisiera utilizar es porque todos los que son guiados por el Espíritu, ¿qué son? Son hijos de Dios, pero la garantía de que somos guiados es que primero fuimos hechos hijos. Pero para ser hijos no podemos estar bajo la ley del pecado y de la muerte. Mira, hay algún punto poderoso y quiero que usted ponga atención. Y es que el hombre por diseño, Esdras, fue diseñado para estar bajo una ley. O está siendo gobernado por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o está siendo gobernado por la ley del pecado y de la muerte. Por eso nosotros hemos decidido, por medio de la posición que en Cristo recibimos, ahora estar en Cristo. Y ahora esta ley nos rige. Entonces, como somos hijos de Dios, ahora su Espíritu nos guía. Dice la Escritura también en Gálatas que si andan en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Ya que ahora tú estás siendo participante de la ley del Espíritu de vida, tú no puedes satisfacer los deseos que antes tú satisfacías. ¿Sabes por qué, Dra? Porque cuando llegue ese deseo de tu pecado, tenemos gente que entre veces dice, no, que yo soy hijo de Dios, pero hay un supuesto libertinaje que se abre y es satisfaciendo algunos deseos de la carne. No te juntes con alguna gente que tú sabes que su fruto es carne. Claro. O no, perdón, no fruto, obra. Porque quien produce fruto es el Espíritu. La carne produce una obra. O sea, no te reúnas con personas que lo único que están haciendo es instruirte a ser más diestro en la carne. Sí. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque el apóstol Pablo dijo en una ocasión, en un momento clave, a algunos miembros en Galacia, él les decía, si ustedes viven por el Espíritu, anden también en el Espíritu. Correcto. Y yo quisiera, Esdras, que tú me hables de la diferencia de qué es vivir por el Espíritu y qué es andar por el Espíritu. Amén. Es que el andar es un resultado del vivir en el Espíritu, ¿verdad? Si proclamamos y decimos, no, yo estoy en el Espíritu, ¿verdad? Porque a veces pensamos, sí, estamos uno en el patio de la gracia, que sé yo cuánto, y como tú dices, hay un libertinaje, hay un fluir, pero que no expresa al final. Le llamamos fluir. Eso dicen, pero hay un fluir, que sé yo cuánto, pero que no expresa, no termina expresando los frutos del Espíritu, ¿verdad? No muestra la gobernabilidad, no muestra la ley del Espíritu de vida operando en nosotros, ¿verdad? No es que estamos en un nuevo pacto sin ley, no, ahora tenemos un pacto que tiene la ley del Espíritu de vida. Entonces, tenemos una exigencia y la exigencia es mostrar a Cristo, mostrar a Dios, ¿verdad? Por medio de esa misma ley que nos capacita para poder hacerlo, ¿verdad? Pero nosotros, como dice el apóstol Pablo en otra ocasión también, no podemos, tenemos que revestirnos de Cristo, no proveer para los deseos de la carne, ¿verdad? Porque si nosotros que proclamamos que tenemos el Espíritu, tenemos que andar en él también. Es decir, no podemos nosotros alimentar la otra ley que opera en nuestros miembros, porque es otra cosa. Hay gente que dice, no, yo quiero que la ley del Espíritu de vida opere en mí, pero se dura el día entero en Instagram, alimentándose de otras cosas, ¿verdad? Y recibiendo basura, proveyendo para la carne y está alimentando esa otra ley que está en los miembros, porque el que le escribió eso no fue un muchachito, fue Pablo que dijo, hey, hay una ley que está aquí, que si tú te descuidas, ¿verdad? Ella, entonces, te inclina al mal. ¿Tú quieres ver lo que le dijo Dios a Caín? ¿Te gustaría verlo? Génesis capítulo 4, versículo 7, está en pantalla. Analiza esto. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Y dijo, y con todo esto, a ti te será su deseo. Estamos viendo un Caín que aquí, que el pecado no solo era un acto, era una fuerza buscando dominarlo. Ay, mi madre. Así Entonces es. La gente entiende, no, que el pecado, cuando tú eres arrastrado por tus deseos, a ti te va a dominar el pecado. Y la ley del pecado establece por lo menos 4 factores. Y el factor número 1 de la ley del pecado es que ella domina tu pensamiento.
Después que el pecado domina tu pensamiento, viene a esclavizarte a tus deseos. Hay gente que son esclavos de un deseo a cigarrillo, de un deseo a pornografía, de un deseo a una bebida, de un deseo a ver contenido explícito, de un deseo a hablar mentira, de un deseo a lucrarse de manera propia. Sí. Son esclavizados de ese deseo, pero primero hay una escala. Número 1, ¿qué pasa? Dominan tu pensamiento. Número 2, ¿qué pasa? Te esclavizan a ese deseo. Sí. Lo próximo es que se te endurece el corazón. Que cuando tu corazón se endurece por medio de la ley del pecado, tú en tu corazón dices lo que dice el necio. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Entonces, el endurecimiento del corazón es producto de que la ley del pecado está gobernando y está vigente. Y lo número 4 es que te conduce a la muerte. Son 4 factores que tiene la ley del pecado. Lo primero que hace es que domina tu pensamiento, luego te esclaviza a tus deseos, luego endurece tu corazón y lo próximo es que te conduce a la muerte. De todo eso te quiere librar Dios. Amén. Pero esto fue el ejemplo. Yo te estoy poniendo el ejemplo de Génesis capítulo 4, versículo 7, que Dios le dijo a Caín, mira, el pecado está a la puerta y con todo esto a ti te será tu deseo. Hay un impulso ahí. Porque tus miembros por diseño de naturaleza caída están buscando querer hacer el mal. ¿Y el que se descuida de eso? ¿Qué dijo Pablo en la misma carta de los Romanos? Porque el querer hacer el bien está en mí. ¿Pero qué dijo él? Él estaba preso en cuanto a eso. Claro. El querer hacer el bien está en mí, pero hay algo que me está... Y es ahí donde él dijo, miserable de mí en este cuerpo. Adelante. Pero hay que comprender eso para nosotros poder valorar y apreciar la ley del espíritu de vida. Porque cuando yo pienso, no, yo caí por cualquier cosita, pero no, es sabiendo de que nosotros opera esta ley que está inclinado, lo mismo Caín, está inclinándose. Y yo escuché algo interesante que decía, no es lo mismo, ¿verdad?, ser tentado que sentirse tentado. Es correcto. Entonces, porque una cosa es desde el sentimiento y otra el consumado. Exacto. Entonces, cuando los que viven en el sentirse tentado por algo, ¿verdad?, porque está operando esa ley del pecado en ellos, que quiere, que buscan esa cosa. Pero cuando la ley del Espíritu de vida está operando en nosotros, cuando estamos alimentados de Cristo, fundamentados en Él, podemos ser tentados, pero esto no genera un sentimiento en nosotros, ¿verdad? Esta es la victoria que logra la vida del Espíritu en nosotros, ¿verdad? La ley del Espíritu en nosotros logra esta victoria de que nosotros, aunque enfrentemos la misma cosa que enfrentamos antes, tenemos una operación diferente, tenemos un gobierno diferente, hay algo que rige nuestras mentes, ¿verdad? Esta ley del espíritu de vida también gobierna nuestras emociones, las regula, ¿verdad?, y la ordena según la autoridad, ¿verdad?, de Dios. Nosotros también comprendemos que la ley del espíritu de vida, como dijo nuestro hermano, nos ayuda a no pecar. Y lo tercero, también podemos comprender que la ley del espíritu de vida nos capacita para expresar en la obra de Dios lo que Dios quiere que expresemos. Oye, Esdras, es poderoso. El tiempo avanza y nosotros en esta nueva temporada hemos propuesto hacer estas miniseries de 25 minutos. Yo te voy a hablar un poco acerca de la palabra vida y luego lo que representa. Pues ya yo te dije lo que significa ley, ya yo te dije más o menos. La palabra vida significa zoe. La palabra vida del griego significa zoe. Pero ¿qué pasa? Ahí en todas las escrituras, por lo menos hay 3 tipos de vida. Cuando nosotros lo analizamos así, en el Nuevo Testamento hacia acá hay 3 tipos de vida. Está la vida bios, que es la vida natural. Está la vida psique, que es la vida del alma. Y está la vida zoe, que es la vida divina de la que habló Pedro, que dijo más, vosotros habéis recibido la naturaleza divina. Es esa vida eterna, esa vida procedente de Dios. Es Dios impartido en Cristo. Bien. Esa es la vida zoe. La ley del espíritu de vida impartida de Dios, que procede de Él, es la vida que Él nos da. Porque oye, ¿qué pasa? Esta vida habla de la vida que opera en Cristo. Esa misma vida también opera en nosotros, porque hay algo, Esdras, y con esto vamos a ir terminando. La ley del espíritu de vida no viene a mejorar la carne. Viene a reemplazarla como un sistema dominante, viene a quitar todo, no es a mejorar nada, es a reemplazar lo que estaba y a implantar un nuevo sistema dominante. Porque muchos intentan vencer el pecado con una fuerza humana. El pecado no puede ser vencido con fuerza humana, tiene que ser vencido con una ley gobernando dentro. Y esta ley se llama la ley del espíritu de vida, la ley de la vida de Dios impartida en nosotros. Es donde Dios, por medio de nosotros en Cristo, crea disciplina, Dios cumple sus promesas, Dios somete las emociones a su señorío. Sí es. Dios agarra y nos saca de una supuesta religión extrema. Hay gente que son extremistas en la religión y están están tan conservados que no están dejando que el Espíritu fluya en ellos ni que el Espíritu los dirija, porque ellos no dejan ni que el Espíritu los dirija ni que tampoco lo dirija a otro. Entonces, ¿qué significa esto? Que la carne no va a poder producir la vida que Dios diseñó, que solo por medio de Él se recibe. Así es. Y cuando hablaba de esto me refería a lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos, y con esto te doy paso, de que ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu
es vida y es paz. Hay una tranquilidad cuando sabemos de que nosotros nos ocupamos de la vida de Dios y Él se ocupa de cosas que nosotros no podemos vencer. Sí es. Mira qué lindo, qué Lindo, hermoso man. es esto. Nosotros nos Esperanza. ocupamos, nosotros nos rendimos a Él y Él vence los que nos vencían. Porque con fuerza humana no pudimos. No se puede. No se puede. Esto es lindísimo, man. Porque hemos recibido la vida de la eternidad. Cuando hablamos de la vida eterna, no solamente el Sí. espacio donde haremos, sino recibimos la vida que proviene de la eternidad. La vida de Dios mismo. Esta vida tiene todo lo necesario para preservar todas las cosas de Dios. Hay veces que tenemos también una afán, ay, ¿cómo hago esto? No, tranquilo. La ley que opera en nosotros nos indica cómo preservar las cosas de Dios. Esto no es una vida que puede ser optimizable porque ya viene perfecta, ¿verdad? Como dijo nuestro hermano Misael, esta reemplaza la vida natural que nosotros comprendemos y recibimos la cultura de Dios, ¿verdad? Recibimos su visión, sus ojos, la forma de cómo Él se expresa, ¿verdad? Nosotros recibimos la misma sustancia de la vida de Dios. Esto es un asunto que realmente es para meditar. Claro. Porque sí, estamos hablando aquí en 25 minutos, en poco tiempo, pero si usted no le dio para atrás este video, si usted no meditó en este asunto, ¿qué significa? Si usted no está convencido de que la vida de Dios está en usted, que la vida de la eternidad está en usted y que lo pone a usted en un panorama bíblico, como lo vemos, como menciona Pedro, nosotros somos peregrinos y extranjeros. O sea, esta vida te hizo así marciano, te hizo a ti extraterrestre en esta tierra, porque tú portas ahora una sustancia que no es de este mundo. Wow. ¿Verdad? Y esa sustancia que no es de este mundo contiene en ella todo lo necesario para expresar la vida de Dios y para hacer su obra. Entonces, yo sé que el tiempo premia. No, yo con esto van a ser mis palabras finales, etcétera. Yo te voy a poner el ejemplo del avión. No sé si tú lo estabas escuchando al final. Yo te voy a poner el ejemplo del avión. Hay una ley superior y esto es un principio, se llama el principio del avión. Tú sabes que la gravedad siempre existe. Claro. ¿Qué pasa? El avión puede vencer la gravedad por medio de una ley y es la ley de sustentación. De igual manera, la ley del pecado sigue existiendo, pero la ley del espíritu de vida siempre la aplasta y la destruye. Así Cuando es. el hombre en su corazón propone recibir a Cristo, es como cuando el avión propone despegar, rompe la gravedad. Entonces, hay un ejemplo poderoso. No es ausencia de batalla, es presencia de un poder mayor. Van a haber circunstancias a tu alrededor. Sí. Las circunstancias no es que se van a detener, es que ahora en medio de las circunstancias hay un poder mayor operando, rompiendo todo lo que antes te quería hacer frente a ti. Por ejemplo, el ejemplo de Pedro caminando sobre las aguas. Naturalmente sabemos que el hombre se hunde en el agua. Claro. Es una ley física, pero cuando Pedro decide mirar a Jesús, él pudo caminar y romper una ley. Sí es. Ay, usted debe entender esto. Tremendo. Está rompiendo una ley porque está mirando la ley superior de todo. La ley del espíritu de vida es lo que rige al hombre y le da la superioridad de este pacto. Le da la superioridad del entendimiento de que es una vida nueva. Amén. Es una vida concebida. Es ahora nosotros viéndonos desde donde Cristo nos ve y no desde nuestra naturaleza caída. Humanamente el hombre se ve derrotado, pero en Cristo Amén. se ve victorioso, se ve verdaderamente libre. En Cristo se ve realizado y en Cristo se ve consumado. Entonces, muchos creyentes viven hundidos porque conocen a Cristo como un salvador, pero no viven bajo el gobierno del que lo salvó. Entonces, no es suficiente que tú sepas que es un salvador, es que tú vivas como salvo. Y creo que estas son mis palabras finales, Esdras. Adelante, no hay tiempo para más. Gloria al Señor, gracias por sintonizar en este video, amados, que espero que esta palabra sea de mucho provecho. Mediten en ella, dele para atrás y nos vemos en el próximo episodio. Gracias y paz del Señor.